los buscamos nosotras, nadie lo hará. Esta primera serie de podcast del Centro Minerva Bello viene a ser un testimonio de la organización, de la lucha y de la memoria continua contra el fenómeno de la desaparición forzada en el estado de Guerrero. Y como que estaba yo como dormida porque no creíamos que aquí en Iguala fuera como un cementerio. Creo que hemos tenido varios sucesos muy desafortunados aquí en el estado de Guerrero, ¿no? Por poner un ejemplo que fue inclusive noticia nacional, al ser una noticia muy fuerte, muy devastadora, con mucha indignación social, pues no solamente tuvo alcance dentro del país, sino a las afueras, ¿no? En otros países también fue conocida, como es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero yo recuerdo que yo iba a la universidad cuando se empezaba a escuchar ese caso. El Zócalo de aquí de la ciudad de Chilpancingo, hubo un cambio totalmente, porque como método de manifestación la gente tomó el Zócalo de la ciudad, pusieron casas de campaña, estaban habitando ahí. Hubo muchas opiniones, muchos puntos de vista, ¿no? Y cada quien hablaba desde lo que conocía, tal vez inclusive había opiniones desinformadas, y entonces en mi caso yo iba absorbiendo como que esa información. Entonces ahí ese caso me ayudó mucho a darme cuenta que era muy importante tener un punto de vista propio, un propio criterio. También hubo un suceso el 12 de diciembre con las normales, y entonces investigando te das cuenta que realmente el gobierno, mucho antes de los 43, ya traía como que una historia, ¿no? Con las escuelas normales rurales. En México, la desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Ya desde las décadas de los 60 y 70, en la llamada Guerra Sucia, la desaparición forzada se convirtió en una tecnología política del Estado para contener y eliminar la disidencia. Sé que como en el 2010, hasta donde yo tengo conocimiento, empezaron las desapariciones. La verdad desconozco cada caso, ¿verdad? Aquí en Guerrero han estado desapareciendo mucho de servicio público. Los que se dieron cuenta apenas no tiene mucho que hubo quemazón de combis, mataron personas, se llevaron personas también que pertenecen al servicio público. Y pues ha habido otras desapariciones de otras personas, ¿verdad? La verdad sí ha habido muchos desaparecidos aquí en Chilpancingo. Alguna ocasión, justo en 2019, tuvimos como nuestro primer taller con víctimas, y a partir de este primer taller con víctimas hicimos una dinámica que se llamaba el río de la violencia, ¿no? Y en este río de la violencia empezamos a hacer como un ejercicio colectivo desde a dónde nos alcanzaba la memoria en nuestra región, de tener este imaginario colectivo de dónde venían, ¿no? Desde dónde me acordaba, desde dónde conocía que se había generado este fenómeno de la desaparición en Guerrero. Como habíamos personas de distintas edades, pues también teníamos como acuerdos distintos. Entonces, como que lo más lejano que pudimos rastrear también en las distintas zonas, pues es como estas brutales desapariciones de la Guerra Sucia en Atoyac, que es como un territorio emblemático, pues con estas familias, ya sabemos, de los Radilla, de los Cabañas, que casi o todos, la mitad del pueblo hasta la fecha se apellida Cabañas, y eso se convierte como en un estigma, ¿no? Porque de inmediato eres guerrillero, pero todo lo que pudiera hacer sospechar que pertenecías o a una organización campesina o al EPR. Había otra organización, que posteriormente se nombró Vicente Guerrero, que también es una organización campesina, pues te hacía potencialmente ser desaparecido
desaparecido, te identificaban como opositor a los gobiernos en turno, ¿no? Entonces estaba todo este temor del comunismo y las organizaciones campesinas eran como quienes encarnaban pues esta amenaza del comunismo. Y entonces, bueno, pues se vivieron pues estas desapariciones que se ubican en Atoyac, y también pues esto de los vuelos de la muerte, ¿no? En distintas zonas de Guerreros, la gente que llegó a el taller en esa ocasión ubicaban Zihuatanejo, ubicaban Acapulco, como estas dos puntos donde con frecuencia eran aventados las personas defensoras o las personas que políticamente estaban organizados, pues estaban atados, muchos de ellos inconscientes, golpeados, y bueno, los aventaban desde los aviones al mar. Y se ubica otra zona geográficamente, pues como decir, trágica, que es el famosísimo Pozo Meléndez, que ahí es también como una zona donde pues es tan grande, que narran que los aventaban incluso con sus caballos, ¿no? Y bueno, también es cierto que la memoria popular a veces no abona, porque pues la historia ahí es que avientas a quien sea y no se le ve el fondo, ¿no? Entonces que hasta la fecha pues se sabe o se supone de que la última vez que vieron a tal persona políticamente activa fue cuando lo levantan, y si es en esa zona pues todo mundo da por hecho pues que ya no se va a encontrar porque fue aventado al Pozo Meléndez, ¿no? Entonces como que estas tres prácticas horrendas que además pues quedan en la completa impunidad, sientan como una base en lo sutil donde se perpetúa esta práctica de la desaparición, ¿no? Y la desaparición, digamos, en un estado como Guerrero, queda a modo porque es muy deficiente la investigación, porque los índices de impunidad son altísimos, entonces es mucho más probable de quedar impune si desaparezco a de que quedara impune si asesino, que depende mucho de la población como el probable paradero de la víctima. Que hay muchas y pues desgraciadamente entre niñas, niños y adolescentes, y eso pues es muy, muy grave y duele mucho. Ha sido después de la guerra contra las drogas, iniciada a principios de los 2000, en el actual contexto de violencia vinculada al crimen organizado y a las economías privadas de extracción, que el número de desapariciones en México ha crecido de manera inédita. Cuando vamos a campo, cuando encontramos alguna fosa clandestina, es muy complicado y es muy difícil encontrar a mujeres o a niñas. Y entonces nosotras nos preguntamos dónde están cuando es altísima la tasa de desaparición de mujeres, de niñas y de mujeres adolescentes. A quienes se están encontrando pues son a los varones, no se están encontrando asesinados, pero más o menos alguna compañera de un colectivo decía, bueno, en el mejor de los casos encuentras una mujer en una fosa. Todas las demás potencialmente nos invita a pensar que siguen con vida, ¿no? Y entonces, pues ahí se tienen como otras hipótesis en relación más a trata o a esto que hacen los cárteles en sus lugares lejanos donde ponen sus campamentos, que estas mujeres prestan servicios de aseo, de cocina, de lavado de ropa y pues también de servicio sexual, ¿no? Pero bueno, al menos se tiene la perspectiva de que se encuentran con vida.
Si no los buscamos nosotras, nadie lo hará.